El cuarto de los ratones es ese lugar para pensar, para soltar, para dejarse ir, donde recordar lo que eres, sin importar lo que haces. Hola, buenos días. Soy Valente Seis Dedos. Estoy aquí en el cuarto de los ratones. Soy invitado por Carlos y por Pablo. Y bueno, yo en mi vida me he dedicado a trabajar como asalariado. Y como eso no me llegaba para vivir, pues también me dediqué un poco a intentar ser un poco artista o algo por el estilo, y la fortuna me llevó a empezar a hacer queimadas. Eso me llevó a recorrer toda España haciendo esa cosa extraordinaria, y este soy yo, encantado de estar aquí. Maravilloso, ¿eh? ¿Qué? Joder, qué tablas. ¿Eh? Qué tablas. ¿Qué tablas tiene este hombre, Dios mío, eh? Sí, señor. Sí. Ya sabéis que ya. Seis dedos. Seis dedos. Seis dedos nunca te vacilan por el apellido. Siempre. Siempre. ¿Y qué edad lo llevas? A ver, me vacilaban más cuando era niño, ¿no? Entonces siempre busqué pues una manera de zafarme de esa historia. Entonces yo siempre les enseñaba mis partes bajas, como diciendo el sexto es este. Ya empieza mal esto. Vosotros sabréis lo que hacéis. Pero te dejaba bien el sexto dedo, porque a lo mejor después quedabas peor. A mí me dejaba tranquilo, y a los demás los dejaba mudos. Les ganabas por cojones. Por sorpresa. No, te quiero decir que me gusta mucho porque es una forma muy... Mira, ahora que se está hablando tanto de esa cosa que es el bullying, que lleva pasando toda la vida, ¿no? Sí. Pero que está muy bien, además. Mira que yo no soy muy de causas, pero me parece que es el momento de que también se ponga encima de la mesa, y sobre todo que las formas de atajarlo, ¿no? Que me parece que creo que sí que tendría que haber un consenso para que se cortase. Pero tú los acababas con eso, con la perplejidad de tu adversario. Claro. No, que es una muy buena forma de decir, bueno, aquí ya no le voy a decir nada más. No sé quién dijo, y ya no voy a hablar más porque en el último programa hablé muchísimo, pero alguien dijo, sí, mucho más de lo que debo. Pero alguien... Igual deberías dejar de disculparte, que ese soy yo el que se disculpa. Sí, pero es verdad. Bueno. Es verdad. Hay que hacer esto es un momento de autocrítica. Pero alguien dijo, leí en una ocasión que hablando de la gente que parecía un poco, este señor está como loco, está desvariando, que realmente los peligrosos, cuando la gente quería a veces defenderse, se hacía loco, que estoy muy loco. Y alguien decía, no sé dónde lo leí, que a mí no me daban miedo esos que decían, estoy muy loco, agarrarme. A mí me daba miedo aquel que estaba sentado en el suelo, con el torso desnudo, en una posición de calma, leyendo algo. Ese sí que me daba miedo, porque ese, pues, ante la perplejidad, que es a lo que voy, eso sí que es lo que un poco asustaba. Pero bueno, adelante, podéis continuar. ¿Podemos seguir? Sí, con vuestra charla, yo ya me voy. Hasta aquí voy a grabar la cositas. Divagación de Carlos Tresandí. Está muy bien. Bueno, sí, puede ser una sección. Podemos hacer una sección que sea Carlos Tresandí se le va la olla. Divagando, muy bien. Bueno, Valente, siempre te llamaban Valente. Siempre, desde eso me lo empezaron a llamar, si quieres que sea Franco, en la época de Franco, cuando ya empezaba el cambio y esto y tal, había mucha manifestación. Entonces un día había un remolino frente ahí en la plaza donde hoy está la Farola, y yo me acerqué a ver qué pasaba allí, ¿no? Resulta que estaban repartiendo cócteles Molotov. Y yo levanté la mano y en mi ingenuidad, tendría 16 o 17 años, dije, yo quiero uno también. Y me dijeron, aparta de ahí, Valente. Y a partir de ese día, todo el mundo comenzó a llamarme de esa manera. En la transición. En la transición. ¿Cómo recuerdas la época? Mucha policía, mucho miedo, las revueltas obreras. Yo estaba en el instituto, en Santa Irene, con lo cual, bueno, tendría, cuando empezó todo esto en el 72, yo tenía 14 años.
Entonces, claro, veías aquella plaza de Traviesas tomada por los furgones y con aquellos hombres de cuerpos fornidos, etcétera y tal. Y la verdad daba mucho miedo. Después ya en el 75, claro, fue esto de Baena, etcétera y tal, que estuvo ayer de aniversario. O el otro día, también te digo. Para Sí. cuando salga esto. Sí, bueno, sí. La semana pasada. La semana pasada, bueno, o cuando fuera, pues. Pues claro, las revueltas en la calle eran muy fuertes y nosotros éramos, como quien dice, niños, ¿no? Entonces, lo que más recuerdo es el miedo, la tensión en la calle, las constantes manifestaciones, las barricadas, los coches en la calle, las ruedas ardiendo. Es decir, Un panorama chulo para un adolescente. mucha violencia. Muchas veces. ¿Y en qué Mucho, momento ese miedo se convierte en ilusión? ¿En qué momento tienes que decir, vamos, en qué momento pillas el cóctel Molotov de verdad? Que dices, ahora hay que pillar los cócteles de una puta Claro, vez. pero el cóctel Molotov con la palabra, ¿no? Luchando a través de conseguir la democracia, a través del sosiego, de la calma, ¿no? Porque lo otro a mí no me llevaba a ningún lado. O sea, a mí la violencia nunca... ¿Problemas en aquel momento alguno tuviste o eres un tipo bastante diplomático? Nunca tuve así un problema gordo con aquello. Tuve cuando solicitamos la mayoría de edad a los 18 años, porque de aquellas era a los 21. Y entonces sí, acabé con mis huesos en la cárcel. Fui amnistiado cuando se hizo se aprobó la Constitución, entonces nos amnistiaron, pero la verdad ahí sí que... ¿Pero acabasteis pasé- por qué? O sea, ¿por qué acabas en la cárcel? Porque nos manifestamos a favor de conseguir la mayoría de edad a los 18 años. Entonces íbamos con unas urnas de cartón por las calles pidiendo votos durante la jornada electoral. Es decir, el día de la que se hacía el referéndum para aceptar la democracia, sí o no, pues nosotros salimos con esas urnas. Y claro, a mí me tocó la china de que me cogiera la policía y acabé con mis huesos en el calabozo de ¿Que fueron unos días? Fueron 3 días. 3 días. 3 días. ¿Y ahí luego, cuántos años tenías? pues tenía 17, 18. ¿Y cómo vive un niño de 17 años que lo metan en el calabozo 3 días? Pues bueno, Esa que es una aventura. fue una aventura, sí, sobre todo porque hubo un momento que éramos tantos los que estábamos en comisaría que estábamos pues 6, 5 en cada celda. Y a uno lo habían cogido porque estaba vendiendo libros de comunismo, anarquismo, etcétera y tal. Y entonces, en un momento dado, este hombre se levantó y dijo, oye, ¿y si nos dejáis algo para leer? Y bueno, después de una discusión y tal, al final nos trajeron los libros. Pero cuando vinieron con los libros, el policía llamó a la puerta de la celda a golpes y tal, diciendo, abrir, abrir, abrir. Y digo, como no abras tú, vamos jodidos. Y luego, a ver, yo nunca, ¿sabes? No sentí miedo en ningún momento, ni nada por el estilo. Lo que sí fue después, mi madre y mi padre, la bronca en casa, ¿no? Eso sí. O sea, era más duro enfrentarte a tus padres que enfrentarte a un calabozo. Sí, sí, porque te puedes imaginar la situación, 5 o 6 personas en cada jaula, vamos a decirlo así, pues al final siempre tienes con quién hablar, siempre tienes... O sea, que no esa sensación de estar aislado. O sea, Sí, porque entonces los movimientos en aquel momento, o sea, o por lo menos para ti, tendrían que ser hacia dos ámbitos. O sea, había dos miedos. Estaba el miedo social y el miedo de casa. sí. Porque como era una educación, mira, lo estábamos hablando antes de empezar de ahora, cómo es la educación y tal, cómo era la educación en los años 70. Pues era la educación del miedo cuando hacías preguntas sobre ciertas cosas, ¿no? Son políticas, pues la respuesta es esto aquí no se habla, silencio absoluto. Y luego con otras obligaciones, como por ejemplo los domingos obligatorio tienes que ir a misa por el que dirán, porque después nos van a señalar si no apareces, etcétera y tal. Entonces eso
era más esa presión quizás que lo otro, ¿no? Era más una presión del que dirán o la presión social. De lo La que, ¿quién presión, pueda- no, me refiero a la presión de mis padres diciéndome por ahí no, por ahí no, por ahí no. Y tú, claro, yo como... Bueno, pero esa presión no es la que hace que, que surja la rebeldía. Exacto. Porque esa presión, porque esto de alguna manera lo hablábamos en algún programa con Dani Lorenzo, me parece que fue, de música, que decía que él estaba muy orgulloso de que no le gustase la misma música que a sus hijos, porque cree que es lo que debería ser, que la siguiente generación venga a romper. Exacto. A lo mejor sin esa represión no hubiese salido tanta fuerza, a lo mejor como salió en los 80 o esa locura, ¿no? Bueno, a ver. A ver. A ver, porque toda esa represión y toda esa lucha, yo pienso que nos llevó a la desaparición de una generación. Es decir, yo muchas veces cuando estoy con mi pareja actual, ¿no? Me dice, joder, tú nunca quedas con tus amigos. Y digo, coño, es que yo no tengo amigos. Mis amigos han desaparecido todos, porque después de todo esto vino todo el proceso de entrada de la heroína, etcétera y tal, vino el SIDA y todas las consecuencias de ese contacto con la droga y de ese viva la vida y venga, vamos a cambiarlo todo. Es curioso que lo digas, porque nosotros pertenecemos a una generación, nosotros, Pablo y yo, más o menos, que, no digo generalizadamente, pero creo que tiene un buen recuerdo de unos 80 que ya no nos tocó vivir, porque realmente nosotros vivimos los 90, ¿no? Porque los que nacimos a finales de los 70 realmente vivimos los 80 en nuestra infancia y sí somos muy conscientes de muchas referencias, pero en esa idealización que muchos tenemos, ¿no? Que en el fondo el ser humano ha decidido quedarse con lo bueno, joder, es muy duro. De hecho, lo vivimos aquí cuando hablábamos con Pedro, ¿no? De otra forma, pero creo que nadie lo expresó de forma tan cruda. Todo lo que conllevó mira, en el episodio 3, Quique hablaba del mundo gay, sí, y de lo que vivió él en Holanda en el momento de la aparición del SIDA y cómo se tuvieron que replegar por miedo, o lo que antes era una libertad de la hostia, de repente apareció como un bicho. Pero me refiero, sobre todo, hablando de la movida y de los 80 y de toda esa... que es difícil todavía encontrar una reflexión, ya nada más empezar a exponer el tema de, joder, que voy a tener amigos, es que se fueron todos. Quiero decir que hay una generación que vivisteis que fue una supervivencia. Quiero decir, sobrevivisteis a la libertad, casi, ¿no? Y eso tiene que dar, no sé si da vértigo o no en el momento que... Sí, la verdad, cuando reflexiono sobre eso, ¿sabes? Y con así algún amigo que queda, bueno, amigos que son nuevos, ¿no? Sí, la verdad es que somos supervivientes de una etapa que fue traumática, pero bueno, yo lo llevo muy bien. Es muy bueno lo que acaba de decir Carlos. Hay una frase que dijo que es maravillosa, que es ese miedo a la libertad. No sé si es miedo, pero ese exceso de esa borrachera de libertad, ¿no? Exacto. ¿Eso se gestionó bien o se gestionó como tenía que ser? Eso tuvo sus cosas buenas, porque ahí queda latente lo que vosotros, o lo que os ha llegado a vosotros, ¿no? Bueno, toda esa movida de música, cultural, etcétera y tal. O sea, toda esa libertad que hubo, todo ese intento de libertad que se buscó, trajo consigo cosas muy positivas a la sociedad. ¿Y cuáles son las que nunca se habló aquí? ¿Cuáles fueron las negativas? Las negativas... Porque las sí que se te habló acabo lo de las contar. drogas, con Pedro, con Tete, hablamos de gente que se cayó en el camino, pero eso sería lo negativo. Eso sería lo negativo. Y lo positivo es lo cultural, el llegar a un concepto distinto político. Hoy en día, pues mira, ha cambiado este país desde mi punto de vista sustancialmente, sobre todo después de la entrada en la Comunidad Económica Europea. O sea, ¿Para bien? para bien. Para bien. Para bien, desde mi punto de vista, ¿sabes? O sea, de pasar de un país en la que, no todo el mundo, pero había gente que iba descalza en la calle, a pasar a un país con unas infraestructuras como es hoy en día, ¿no? Que puedes llegar a Madrid en 4 horas o menos, en que, bueno, y eso que vivimos en Galicia, que estamos en el culo del mundo todavía. Pero
Pero sí, luego en todos los aspectos, porque a nivel cultural hoy tenemos unas posibilidades que antes no había. A nivel, tú hoy puedes estudiar cosas que antes tampoco, ¿no? La educación estaba como, bueno, un poco limitada a la gente con recursos. Y metiendo todo el juicio, un tipo que con 17 años pedía cócteles Molotov, ¿cómo ve a la juventud ahora? Esta le gustó. La verdad es que depende, hay gente para todo en el mundo, ¿no? Pero sí que veo a la gente como reivindicando aquel pasado, ¿sabes? Pero no el pasado de los últimos años del franquismo, sino porque los últimos años del franquismo, bueno, ya hubo una apertura, ya las cosas empezaron a cambiar, la verdad que no se vivía de todo mal, de hecho, en los 80, bueno, eso fue en el 75, sí. Sí, pero bueno, 70, los 80, vale, pues ahí se veía ya otras cosas. En cuanto a los jóvenes de hoy en día, los veo muy perdidos, bajo un discurso que no sé a dónde les va a llevar, pero... No es como que está primando demasiado la... Bueno, hay un individualismo espectacular, creo yo, y es todo económico. Es que el otro día estaba viendo, me estaba cambiando y apareció un telediario y escuchaba a un chaval decir algo así como que defendiendo al franquismo, porque con Franco todo el mundo tenía casa y no había paro, decía. Bueno, yo creo que había mucha miseria. Es lo que te dije antes, ¿sabes? Es decir, a partir del año 57, cuando se abre, obliga más o menos a Franco a abrir las fronteras del país, empieza a haber inversión extranjera, etcétera y tal. Ahí la verdad que el país reacciona y hay poder económico, empieza a haber, ¿sabes?, posibilidades para todos, etcétera y tal. El problema es anteriormente. La falta de libertad, la falta de poder expresar tus ideas políticas, tus ideas religiosas, etcétera, ¿no? Y esa represión, ese era realmente, yo creo, el problema del franquismo. En cuanto te salías de eso, pues ya estabas marcado y te tocaba dar con tus huesos en la cárcel, ¿no? Yo volver a aquella época, que a mí me perdonen los jóvenes, no quiero, prefiero vivir en esta. O sea, y eso... ¿Se vive bien en España para ti? Porque eso sí que fue una conversación que tuvimos hace unos días y yo siempre digo, vamos a ver, igual soy un iluso, ¿eh? Bueno, igual me matan por lo que voy a decir, pero no creo que se viva tan mal en España. O sea, creo que es un país donde se vive bien. Y hablo de calidad de vida, hablo de poder tomarnos unas cañas, de poder salir a comprar ropa, de permitirnos ciertas cosas. O sea, yo tengo colegas en Argentina, tengo colegas en Portugal, y no veo que vivan mejor que nosotros. Estoy de acuerdo contigo al 100%. O sea, España... A ver, yo tampoco conozco demasiado del mundo, ¿no? Pero por las referencias que tengo de gente que vive fuera, etcétera, yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí. Me puedo ir a otro sitio de vacaciones, ¿sabes? Lo que quieras, pero irme a vivir, por ejemplo, a países, a África, es un desastre. Londres, es todo súper caro. Yo qué sé, Alemania, pues tampoco me parece... Es que en toda Europa... Y ya por forma de vida, si te digo la verdad, ¿eh? Porque a mí esto de que digan, no, es que bueno, en Suiza tiene mucha más pasta que vosotros. Bueno, sí. Sí, pero no puedes salir a tomarte unas cañas, estar hasta las 2 de la mañana por ahí de fiesta. ¿Y eso no es la vida? Yo creo que sí, nos da alegría, al menos, ¿no? Bueno, pues no consiste en hacer el viaje lo más alegre posible. Pues sí. Que no Sí. sé, que nos estamos preocupando a veces por mierdas. O sea, no sé si por mierdas, pero que no me dé para tener 2 casas. O sea, sí tenemos un problema de vivienda, tenemos un problema de alquileres, que no es diferente, supongo, al que hay en ningún lugar del mundo. No lo creo. No lo creo, me da igual la tendencia política, ¿no? Sí, yo no creo que sea... Es decir, eso, en cuanto a vivienda social, sí que tenemos una carencia y hoy es difícil acceder a una vivienda, pero también tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, los tipos de interés en España
son bajos ahora mismo para la compra de vivienda, con lo cual no es tan difícil. No es... Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que también por un café estamos pagando 2 pavos. Entonces, a lo mejor es que todo está más o menos equiparado, ¿no? Claro, ahora mismo España es un país, no es un país barato. No es un país como en los años 70 que sí que te podías comprar, a pesar de, o en los 90 incluso, que tenías unos tipos de interés altísimos. Pero aún así te podías comprar Pero una aún vivienda. así te podías comprar una vivienda. Hoy en día es más complicado, a pesar de estar los tipos más bajos. Bueno, pero vamos a hablar de Valente, ¿no? Ya vamos a hablar de ti. Venga. Venga, y pasaron 17 años y ahí arrancas, dijiste en tu presentación de obrero o de asalariado. Bueno, ahí era estudiante todavía, ¿no? Luego intenté estudiar en la universidad, pero siempre fui mal estudiante. Entonces fui rebotando de una facultad a otra sin encontrar mi destino. Eso da mucha vida, ¿eh? Da mucha. Acabé en la de filosofía. Y bueno, esto lo que hacía ¿Acabaste allí... en filosofía? Acabé en filosofía, sí. Y ahí, bueno, otra vez líos con la filosofía. Mira qué pareado. No voy a explicar aquí por qué, porque... Ni lo que es un pareado, tampoco lo expliques. No. Pero eso no lo conseguí, entonces ya me llamaron a hacer la mili. Yo quise marcharme de España en aquel momento. Intenté irme a Andorra a trabajar, no lo conseguí. Todo el grupo que iba conmigo sí los contrataron, pero a mí no. Entonces me quedé en Barcelona intentando trabajar puerta a puerta con un africano, que yo hasta aquel momento casi nunca había visto un africano. Y era muy curioso, vendía productos de limpieza, pero se me da fatal La venta. la venta puerta a puerta. Entonces, bueno, reculé y volví a la familia y tal, y estuve trabajando en farmacia, porque mi madre, la familia de mi madre, son todos farmacéuticos. Ese ciclo, bueno, después me fui a hacer la mili, me tocó el golpe de estado de Tejero y compañía, con una ametralladora en las manos. Qué bonito, mira, es una vivencia, joder. Te tocó Claro, sí. el golpe de estado en la mili. ¿Cómo fue ese día? Pues fue un día que yo estaba escuchando a Police por la radio. Y de pronto... Y cortaron a Polis. Sí, y pusieron música militar, de esa de chin, chan, taran, tan, chen. Y claro, yo me mosqué todo, digo, joder, aquí pasa algo, cambio de emisora, lo mismo, cambio de emisora, lo mismo, y entonces yo estaba en la garita, yo estaba en un polvorín a todo esto, en Murcia, que de ahí luego te contaré. Estaba en la garita y entonces llamé a los compañeros y le digo, oye, ¿podéis poner la televisión? Porque a mí esto no me cuadra bien. Y efectivamente ahí ya empezaron los tiros en el Congreso, etcétera y tal. Y yo cogí rápidamente y le di 3 timbrazos en la garita valga la redundancia, al timbre. Entonces, 3 timbrazos es generala, y generala es poner a formar a toda la Academia General del Aire. Entonces me aparece allí un brigada diciendo que por qué había hecho, y digo, hombre, es evidente, yo estoy aquí en un polvorín, no quiero salir por los aires. Entonces, si haces el favor, te vuelves otra vez para la academia y me traes munición nueva, porque yo esta que tengo aquí creo que está húmeda, a pesar de ser en Murcia. Total, que volvió, antes de volver me dijo, te quedas tú al mando. Yo era soldado raso, porque había renunciado a ser cabo, y entonces me pasaron a ser cabo primero, o sea, ascenso por méritos de guerra. Y... Cuidado, que esto no lo puede poner todo el mundo en el currículum, ¿eh? No. Y luego, claro, cuando me licencié, el capitán que me dio la cartilla me dijo, enhorabuena, sargento, y tal, porque te subo un grado. Yo esas cosas no las sabía. También tengo que añadir que seguí cobrando lo mismo, que eran 500 pesetas al mes de la época, en el año 81. O sea,
¿Para qué daban 500 pesetas en el año 81? 500 pesetas para los que no sepan, porque hay gente que ya no controla en pesetas, son 3 euros, ¿no? 3 euros. Sí. 3 euros. ¿Para qué daban 3 euros en el año 81? Pues la verdad, tenías que buscarte la vida en la mili. Yo todos mis ahorros, los que tenía de haber trabajado en la farmacia hasta entonces, me los fundí. Y bueno, luego te buscabas la vida, por ejemplo, para llamar por teléfono, ibas a una cabina con una moneda de 25 pesetas atada con una tanza, la metías y entonces caía la moneda, pero tirabas para arriba y nunca perdías la moneda, con lo cual el teléfono no salía gratis. Era gratis. Cuando descubrieron eso, pues íbamos con un mechero de estos de Magiclick, clic, 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 y también funcionaba, o sea que te ibas buscando la vida como podías, porque 500 pesetas evidentemente. A lo mejor hace falta esa presión pequeñita para que haya la creatividad. Lo estoy pensando yo, ¿no? Yo en esa época no era nada creativo. Bueno, creativo me refiero a la hora de buscarte la vida. Ah, bueno, me refiero, en ese o sea, sentido, tienes que sí. tener creatividad cuando, Sí. cuando hay carencia de alguna manera, hay que ser hábil, por lo menos, ¿no? Para vivir medianamente Hombre, bien. te voy a decir, este delito que te voy a contar ahora ya ha prescrito. Nosotros íbamos a robar a la Tienes unos cocina. cuantos, ¿eh? Íbamos a robar comida a la cocina y la peor de todas fue cuando entramos en la cantina de suboficiales, que nos llevamos 2 conejos que le habían regalado a un brigada, al brigada jefe de la cantina, ¿no? Ahí sí tuvimos problemas. Bueno, pero eran chiquilladas. Eran chiquilladas. Eran sí. chiquilladas. Eran chiquilladas, sí. Y después volvemos de la mili. Y luego vuelvo de la mili y continúo, empiezo a estudiar farmacia en Madrid, pero conozco una persona que tenía un almacén de productos de limpieza. Y este tipo, pues, me quiso fichar. Hay algo que te llama de los productos de limpieza, ¿no? Sí, es algo recurrente en mi vida. Tengo un toque con la limpieza. Y entonces, bueno, pues hablé con mis padres y les dije, bueno, yo creo que, ¿sabes? 150.000 pesetas en el año 81, en el 83, era bastante dinero. Casi es ahora. Con 4 pagas extra, pesetas, hablo de pesetas. Bueno, serían 900 pavos, ¿no? No sé cuánto es. 900 pavos, sí. Sí, por 900 ahí. pavos. Sí. 900, casi es ahora, por Sí, eso digo, bueno, casi es hoy- ahora dinero, ¿eh? Hoy es casi el sueldo base, ¿no? Pues era dinero. Y como encima 4 pagas extras, yo digo a mis padres, mira, yo dejo la carrera, esto se está costando una pasta, tengo más hermanos, dárselo a ellos, yo siempre en mi altruismo y tal. Y me dice, de ninguna manera, si quieres dejar la carrera, la dejas. Y te hago una contraoferta, si quieres te vienes a trabajar conmigo. Y mi padre en aquel momento era director de Povisa, director gerente. Y empezaban a acometer la ampliación de Povisa, etcétera y tal. Entonces me metió ahí en una empresa de ingeniería que estaba supervisando toda la reforma, planos del hospital. Y ahí estuve trabajando hasta el año 90. En el año 90... ¿De qué? ¿Ahí de qué trabajabas? Ahí trabajaba de fai planos. É dicir, vai facer copias dos planos, vai facer fotocopias, vai todas estas cosas así de oficina. Y bueno, también hice algún dibujito y tal, ¿no? Trabajaba mano a mano con una persona que se llama Camilo, que hoy tiene 94 años y que es el dueño de la casa donde vivo hoy en día. Y bueno, hice eso ahí y tal, labores administrativas. Salí de ahí porque, bueno, era el momento en que mi hermano Rafa pues había ya contraído el SIDA y estaba ya muy mal. Entonces hicimos un esfuerzo sobrehumano para concederle su deseo, que era tener un taller de motos, y eso, en cierto modo, nos llevó a la ruina familiar. Mi hermano murió, yo me fui a trabajar a esa empresa, que no hay cosa que menos me guste a mí que las motocicletas. O sea, no, es algo que no entra, pero bueno,
ahí me vi, eso se fue al tacho todo, con toda la inversión que habíamos hecho. Salí de ahí y, bueno, me casé en esa época. Me casé con mi primera mujer, con la que tengo una hija preciosa, que se llama Andrea. Después me divorcié, me casé con otra chica, con la que tengo otra hija también preciosa, que vive aquí al lado, que se llama Lara, y que ya, bueno, ya se busca en su vida. Y bueno, salí de allí y ahí ya sí que tuve que empezarme a buscar las castañas de las maneras más insólitas, ¿no? Esta es la que nos interesa. ¿Qué son las maneras estas de buscar las castañas? Pues exterminador de plagas. Exterminador de plagas. Exterminador de plagas, que aguanté poco, pero estuve 2 años trabajando en eso. Suena desagradable. Es un trabajo súper desagradable. Recorrí toda Galicia, fue lo positivo, porque recorrí todos los hospitales, hipermercados, negocios pequeños, cafeterías, etcétera y tal. Y eso me dio un aprendizaje sobre Galicia. Con respecto a lo de antes que hice la empresa con mi padre, también incluyo el mapa sanitario de Galicia, que también, ahí sí que hice yo toda la cartografía. Y luego, claro, con todo esto de conocer toda Galicia, ¿entiendes? Eso para mí fue súper positivo. Y como dijimos antes, vamos a quedarnos con lo positivo. Porque si empiezo a hablar de lo desagradable que es muchas veces estar enfrentándote a plagas, ¿Podríamos... ¿La más desagradable? La más desagradable fue en Ourense, que me llamaron de urgencia para un restaurante en el polígono de San Ciprián. Y llegué allí y aquello no era un restaurante al uso, era un nido enorme de cucarachas. O sea, separé un par de frigoríficos y toda la pared del fondo se convirtió en eso, completamente llena de cucarachas, pero hasta arriba. O sea, algo que no te puedes hacer ni Ahí es idea. cuando piensas, tengo que cambiar de curro. O sea, ni Kafka. Y ahí sí empecé a cambiar, ahí cambié de trabajo, empecé a trabajar en TUI, en una empresa como administrativo contable. Joder, pero fuiste de todo, ¿eh? Claro, yo soy polifacético. Es bestial. Polivalente me Es bestial. podrías llamar. Polivalente. Suena, Pero bueno. no porque suena como a fuerzas de seguridad. Polivalente. Debut. No, pero es curioso, porque no tienes ningún título universitario. Al final no acabaste No, ninguna de las carreras. no, hice ¿Es segundo. necesario para ti un título universitario? No. Porque, hostia, tú hiciste de todo. Estuviste en ingeniería, estuviste en venta, estuviste en plagas, estuviste en mogollón de facetas que quizá tendrías que haber estudiado para estar, o en administración. Sí, yo creo que estudiar un título universitario te abre un montón de puertas y te da una serie de conocimientos que realmente yo tenía que ponerme las pilas rápido para hacer esos trabajos. Entonces creo que sí, que siempre he echado de menos haber tenido un título universitario, claro. Pero bueno, no Pero sé tampoco yo te el hizo caso. falta. No, siempre conseguí trabajos, nunca tuve, nunca no. ¿No teníais antes este rollo de, no sé si llamarle síndrome del impostor a este nivel, pero de estar haciendo un trabajo sin título? Antes no se tenía esta movida, ¿no? No era necesario. No era necesario. O sea, te contrataban, veían que valías, como hacías un pequeño curso de adaptación y tal, y con eso ya entrabas a... De hecho, hay gente que entró de botones en bancos y salió de director general. Yo conozco un caso en Bilbao, así que entraron de botones y acabó de director de recursos humanos, casi. Sí, o sea, perdona. O sea, había más oportunidad. A lo mejor a la hora de... Al ser más tradicional, había más oportunidad de ascender. O no sé si de ascender, si querías hacer carrera, por decirlo de alguna manera. Si querías hacer carrera, tenías campo abierto. Entonces, solo era necesario que te fueras formando en ¿Por qué las no hiciste materias carrera? ¿Por qué necesarias. fuiste cambiando tanto? Por lo que te dije, porque por dinero. Porque vi el color del dinero y digo, coño, yo estoy aquí perdiendo el tiempo estudiando. Me quedan todavía 3 años de carrera o 4
Y yo, a mí lo que me gusta es vivir. Pero el afán de ese dinero no te dio una vida más interesante. Me cambió la vida completamente. Empecé a salir más, a conocer... Bueno, a partir de ahí fue donde me casé, tuve mis hijos. De la otra manera, pues yo creo que hubiera tardado un montón de años en llegar a ese punto. ¿Cuántos años tienes? Si se puede 67. 67. Y ya con casi 7 décadas a tu espalda y que ya puedes hacer, bueno, tienes por lo menos una buena visión en el retrovisor de lo que viviste. ¿Qué consejo le darías a una sociedad en la que, yo no sé si todo el mundo, pero parece que el afán por el título... yo lo pienso con mi hija, ¿no? Ayer decía, es que a ver si me dan la nota del examen. Y a lo mejor te ves en situaciones, siendo padre, en las que le dices, que puede sonar al antipadre, que no te preocupes tanto. No. Quiero decir que lo importante es tener conocimientos, pero que no os agobiéis por esas cosas. Que es difícil a lo mejor comprenderlo a los 16 o 17 años, ¿no? Pero ¿cómo se le puede transmitir eso a una sociedad que a veces parece que va aún más rápido de lo que ya iba la nuestra? Que creo que ya íbamos también un poco veloces a veces. Yo, educación, formación, creo que es la base para llegar a algo, la sociedad. Es decir, títulos. La sociedad está estructurada así, con títulos, y hoy por hoy, si tú no tienes un título, no tienes nada que rascar, ¿no? ¿Pero qué harías tú si tienes una hija de 20 años o de 17 y te dice que quiere estudiar filosofía? Adelante, estudia filosofía. Pero sería un disparo en estos momentos que es poco productivo a nivel económico. A nivel económico no, pero sí que tienes una formación. Y cuando tienes una formación académica, entonces las puertas se te abren, ¿entiendes? Hoy en día, ¿cómo funciona el mundo? Es a base de formación, másters... Vale, pero esto lo decía mi mujer, que, o sea, lo dice mi mujer, que, por ejemplo, ella es psicóloga, ¿no? Entonces ella tenía esta idea loca, que a lo mejor teníamos algunos, que cuando iba a estudiar desde Ferrol y cuando se fue para Santiago a estudiar psicología, creía que se iba a la cuna del saber, a la universidad. Y se encontró un instituto un poquito más, como un escalón arriba del instituto. Pero que era como ir a clase, es como que las universidades, o sea, la toma de conciencia era algo así como que esto es simplemente un adoctrinamiento más que un sitio donde se pueda ejercitar la sabiduría, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, pero es que es así realmente, ¿no? Tú haces una formación, la que sea, da igual, tienes el título... Y después decides. Y después decides lo que haces. Bueno, pero yo ahí tengo un rollo que igual no es muy popular, que yo creo que la gente en estos momentos, no sé si no tiene la capacidad o no tiene las ganas de decidir. Bueno, yo ahí ya no puedo meterme. Es como, yo lo que veo, y esto no sé con quién lo hablamos, o no sé si con Rosende, me parece, que era que es como que, igual es un rollo, igual me estoy haciendo mayor y me dio el viejazo y ahora lo veo desde otro lado. Pero es como que no nos responsabilizamos, es como que yo creo que la sociedad nos está llevando mucho a que nos lo den hecho. A pesar de que las comodidades están muy guay y todo el rollo, es como que exigimos que queremos vivir cómodos. Bien, eso es cierto. La gente joven quiere vivir cómoda y por lo tanto el camino, si quieres vivir cómodo, es ese. O sea, yo no veo otro, ¿entiendes? Porque si hoy en día quieres buscarte las castañas entrando de botones, bueno, al final casi seguramente acabas de botones. Claro. Joder, ¿qué ha pasado en esta sociedad? O sea, ¿qué ha pasado en estos años para que, un poco al hilo de lo que tú decías, que es una frase que suena muy mal, de, joder, al final de la dictadura franquista, no es que se viviera mejor, pero bueno, que por lo menos podía pasar todavía eso, ¿no? A finales en la década de los 70, luego obviamente los 80, que uno podía entrar en lo más bajo y al final acabar escalando. ¿Qué hemos hecho mal para que ahora sea mucho más difícil que empieces como un recepcionista y que puedas acabar en un puesto, ya no digo directivo, pero por lo menos en la cadena media de mandos? Algo tuvimos, no, o la sociedad, no sé, pero ¿cuál es la reflexión? No lo sé, quizás es que
la sociedad estaba estructurada de otra manera. Quiero decir, tú antes podías entrar de aprendiz con 14 o 15 años en un negocio. Y entonces mamabas desde niño ese negocio, Claro. que lo conocías de pe a pa. Eso hoy en día no sucede. Es decir, hay leyes para que no haya explotación infantil, ¿no? Entonces, No, pero antes era como una forma. Si lo ponemos, vamos a romantizarlo. O sea, aunque no sea así. Por ejemplo, mi padre es sastre. Cuando su padre le dijo que quiere ser de mayor, por decirlo de alguna manera, dijo, quiero ser sastre. Entonces, mi abuelo habló con un colega sastre en el Casco Bello de Vigo, que lo metió, lo que tú dices, de aprendiz con, no sé, 15 años, 16, y empezó, como dice él, a darle por el culo a la aguja, que lo primero que hacía era coser botones como un cabrón Claro. y planchar los bajos, nada más. Y así estuvo meses. Pero poco a poco fue conociendo el negocio y acabó siendo muy buen sastre. Entonces, ¿explotación o formación? formación. Al Porque final. a lo mejor no es explotación, es a lo mejor es un FP in situ. Es un FP in situ, sí. Y además remunerado. Y además remunerado. O sea, tampoco si lo vemos un poco así romántico el rollo, no está tan mal No, entrar no de está tan aprendiz. mal, no está tan mal. Yo considero, porque he visto gente que ha salido así, bueno, pues ya pones tú el ejemplo de tu padre. Sí. Y es un tipo que acabó controlando muchísimo bueno, de coser, de telas, de todo. Y de hecho, permitidme, es que justo lo leí el otro día. Creo que ya se está volviendo. Vuelve a haber un rum sobre darle la vuelta al sistema educativo y abrir un poco, quiero decir, que la obligatoriedad de estudiar hasta los 16, a lo mejor, tal y como está ahora mismo diseñado el sistema, ha impedido que a veces con 14 haya gente que ya haya empezado a dirigirse hacia un oficio. Bueno, que al final muchas veces ocurre, pero porque no hay más remedio, ¿no? Y entonces el sistema es muy tozudo y al final el estudiante es más tozudo que el sistema y acaba llegando, pero mucho más tarde. Entonces decían, a veces no es mejor también viabilizar un poco, no, ni siquiera por capacidad, porque quieres aprender. Porque a lo mejor tu historia es aprender algo manual o un oficio, porque no te interesa tanto tener ciertos... Cuando ahora las FPs además tienen también conocimientos teóricos de sobra, quiere decir que porque no, eso no quiere decir que renuncias directamente a los conocimientos básicos con los que podíamos Bueno, pues que a lo mejor lo salir que tú antes. dices es esto en los 80, 90 lo veías mucho, que era el que, joder, a nosotros nos pasó, que era, tu hijo no sirve, que estudie FP. Claro. Y todos teníamos el rollo como que queríamos que nos dijesen en el cole que servías para la universidad. Porque FP era como un segundo plano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues mira tú todos los que nos sirven, los que nos servían de nuestra edad, como están ahora con los talleres a tope y como electricistas. Cuando en realidad ahora y- quieres llevar el coche a un taller y te dan cita para dentro de 3 semanas. Sí, peor que la seguridad Y social. peor que la seguridad social. Es peor que la seguridad social. Bueno, y después de las plagas, ¿a dónde nos fuimos? Después de las plagas, te comenté que sí, que empecé a trabajar como administrativo en una empresa de caucho en Tui. Y ahí estuve, bueno, pues trabajando como un burro, revisando todas las cuentas de esa empresa. Y bueno, no, consideré que no me pagaban lo que me merecía, porque trabajaba hasta fines de semana con el dueño de la empresa y me tenía que anular las vacaciones con mi familia, etcétera y tal. Y acabé un poco hasta las narices. También me coincidió el divorcio de mi segunda mujer y yo entré en Barrena y estuve unos meses cobrando el paro, tal cual, hasta que decidí, porque me llamaron mis padres, me dijeron, oye, vente para el pueblo en Castilla, Castilla la Dura, le llamo yo, un frío infernal y un calor insoportable en verano. Y me marché para allá y empecé a trabajar como molinero. Que, claro, Trabajo muy actual. mira, pues ahí para mí el molino era algo importante porque formó parte de mi infancia.
ya había un molino al que yo visitaba todos los veranos, que era cuando se muele, porque es la época de la recogida del grano, etcétera y tal. Y yo me sentía pues muy a gusto trabajando en ese molino, aunque fuera un molino industrial y tal, ¿no? Ahí aprendí, cogí el turno de noche y aprendí a tocar la trompeta. Vaya. Porque era a las afueras del pueblo, la fábrica hacía un ruido infernal y entonces allí podía tocar a mis anchas como quería. Cuando me cansé de aquello, cogí, me fui de allí, porque siempre me decía mi padre que ese no era un trabajo para mí, no sé por qué, porque yo era encargado del turno de noche. No tenía muy buen sueldo, pero bueno. Bueno, el caso que me murieron mis padres, uno detrás del otro, y yo dije, tengo que pegar un cambio en mi vida. Y me fui a trabajar a la construcción, en un proyecto de recuperación, bueno, de transformación de una iglesia del siglo XI que estaban convirtiéndola en una vivienda. Y esto era todo un edificio que había formado parte de la desamortización de Mendizábal. Y ahí me encontré cosas muy curiosas, como esqueletos enterrados en medio de la casa, un fresco de una virgen precioso, etcétera. Sí. Pero como vi que no había mucho respeto sobre el patrimonio cultural, pues decidí irme. Preferiste no verlo. No, preferí irme por otras circunstancias también. Vale. Bueno, ahí en esa época yo ya vivía en una comuna. Éramos 3 personas, un poeta, un músico y yo. Esta no la sabíamos, mira. No, ¿Esto en qué año era? Eso fue sobre el año entre el 98... Bueno, fue el otro día. De todas formas fue el otro día. Para nosotros fue el otro día. No, a ver, mis padres mueren... No, fue más tarde. Mis padres mueren uno en el 99 y luego mi madre en el 2000. Entonces yo empezaría ahí a vivir en esa comuna en el 2001. ¿Cómo es la vida en una comuna? Porque ahora yo creo que es impensable, porque ahora hasta las ecoaldeas están informatizadas y pueden ser hasta, ¿cómo se dice? Mentira, vamos a dejarlo así, pueden ser hasta mentira, o sea, yo tengo visto casos. ¿Cómo es la vida en una comuna? A ver, yo partiendo de la base que en esa época no tenía un duro, pues mi vida era ocuparme un poco de arreglar la casa, el jardín, de la huerta, etcétera y tal. ¿Cómo se llega a tener los contactos para vivir en una comuna? Porque eso es algo, vamos a ver, por ejemplo, a mí me lo dicen y esto pasa, creo que pasa muchas veces en gente que viene al cuarto. Porque, por ejemplo, yo tengo colegas que me dicen, tío, ¿cómo te da tiempo a hacer todo esto? Y yo siempre dije que yo tengo un imán para meterme en líos, para irme a un bar a tomar una cerveza. Bueno, esto no lo dijimos, pero Valente se vino al cuarto porque acabamos un sábado, me parece, nos conocimos en una terraza que estabas tú en la mesa de al lado y tal, empezamos a charlar y acabamos de cervezas a las 8 de la tarde en estado feliz. Sí. Vamos a decir, estado feliz. Estado feliz. Y estas cosas sí que pasan mucho. ¿Cómo hay que ser para que te pasen estas cosas? Bueno, verás, saliendo a la calle. Eso es fundamental, y relacionándote, escuchando a la gente y hablando con ella. Yo saliendo a la calle conocí pues, a esta persona que era músico en la calle y organizaban un festival de música folk. Entonces yo me metí directamente, coño, os ayudo, venga, vamos a sacar esto para adelante, vamos a buscar grupos, etcétera y tal, el otro, no sé qué. Bueno, me metí en eso y a raíz de meterme en eso, pues acabé en la comuna cuando me faltó... Pero es curioso porque fíjate, acabas de decir, o sea, hace un rato hablábamos de que lo que te movía es el dinero en ciertos momentos, pero hay en cosas que no te mueve el dinero. No, a partir de cierto momento dije, tampoco el dinero es tan importante, porque yo notaba que necesitaba realizarme de alguna manera, ¿no? Y es a lo que voy, porque en esta comuna, a partir de entrar allí, pues conozco más músicos, gente del mundo del teatro, creamos un proyecto con los poemas del poeta que presentó un libro y a partir de ahí
hicimos una presentación con música, yo aprendí a declamar, a situarme en un escenario, etcétera y tal, ¿no? Y entonces a partir de ahí mi vida cambia. Menos dinero, más felicidad. Menos dinero, más felicidad, más carencias, pobres de mis hijas, desatendidas, y tal, que eso sí que es algo que siempre llevaré detrás. Pero bueno, al final salieron adelante, con lo cual, bueno, pero me quedaron ahí cosas en el tintero. Pero bueno, eso es lo que yo traté de transmitirle siempre. Luego, a partir de ahí, se acaba la comuna, porque yo me voy a vivir a otro sitio, empiezan a no funcionar las cosas en la comuna como hasta entonces, yo me cambio de casa. Bueno, metemos una prostituta en el piso, era un piso compartido. Yo me vengo unas navidades a Vigo y cuando vuelvo el chulo había reventado la puerta de casa, había sacado a la prostituta a la fuerza y tal, y yo dije, bueno, mi vida aquí, otro punto de inflexión, de aquí me voy, borrón y cuenta nueva, y vuelvo para Vigo. Y me vuelvo para Vigo, esto no sé si debo decirlo, con 165 euros en el bolsillo. Y ahí empiezo a buscarme la vida en la calle, para aquí, para allá. Creé ¿cómo se dice? Un grupo de personas para mover casas de madera rusas. Un tipo que me encontró en la calle y me dijo que si yo era capaz de montarle un equipo para hacer eso. Bueno, luego acabé colocando a 2 de esas personas, acabaron colocándose. Me decían que me fuera ahí a la provincia de Orense, a Cortegada, que tenían ellos el almacén allí. Dije que no, que yo en Cortegada no vivo y tal. Y ahí, bueno, yo ya empecé a escribir cosas, recordando de mis épocas del bachillerato. Y empecé a escribir y conocí a gente en Vigo y me dicen, oye, nos dijeron que tú escribes y tal. Y digo, pues sí, si quieres verlo, toma, ahí tienes. Y a partir de eso creamos una banda que fue el Imán y la Banda Magnética. Duró 2 años, todavía la gente me sigue diciendo, por favor, ¿por qué no volvéis y tal? Digo, porque eso es ¿Se puede escuchar en algún lado eso? No, tendría que regalarte Qué pena, la maqueta. Pero te puedo recitar, que siempre lo hago, una de las canciones. Cantarla no, porque faltaría la música, pero esto sería así. Eu son un mexilón, na miña batea estou, bebéndome los mares. Cando me dá o sol, sindo que a cocción está a ferver nos bares. E chegará un día, me sacarán da ría, me botarán limón. E que lle vou facer se eu son un mexilón e na miña batea estou? Ai, conservas, miau, ai, conservas, miau. Guau, 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 que ben te conservas. Bueno, cousa así. Qué maravilla, ¿eh? Bueno, la música es, la hicimos de I'm Just a Gigolo. Ah, amigo. Claro. ¿Utilizabais bases de otras canciones? ¿O en esta solo? En esta solo. ¿Y ahí tiraste? ¿Qué hacías en la banda? ¿Que eras? Era ¿Componías? cantante y ¿Cantabas? letrista. Cantante y letrista. Bueno, aprendí un poco a tocar la guitarra, pero nunca ha sido lo mío. A mí me tira más por la trompeta, los vientos. Bueno, en la pandemia me compré un piano para entretenerme, pero bueno, no soy pianista ni por asombro. Pero bueno, por lo menos eres curioso. Sí. ¿La banda me duró? gusta. Unos 2 años. ¿Y ahí se vivía de la banda o vivías de la banda o tenías otro trabajo fuera? Que va, yo tenía otro trabajo. O sea, ya no se vivía de la música en esa No, esa para nada. Sí que cobrábamos, es cierto que cobrábamos y tal, pero claro, éramos 4, a veces 5, porque invitábamos una chelista que toca como Los Ángeles y bueno, no da para vivir, era un complemento, más otros complementos que no se pueden decir. Sí. Y luego yo bueno, ya prescribieron, no sé si se puede decir. Sí, bueno, pero bueno. Si no mataste a nadie, joder, tampoco pasa nunca. nada. Bueno, pero da igual, vamos a obviar esto, vamos a obviarlo tranquilamente. Los complementos que no se pueden decir, exacto. Da igual. Eso vamos a dejarlo fuera. Trabajaba como jardinero en esa época y tal.
Para no tener formación me cago en la puta, ¿eh? He hecho de todo. A ver, es que con que le prestes atención, ¿no?, al oficio, te quedas, seas curioso, te informes, etcétera y tal, pues puedes seguir adelante. Pero es que yo estoy pensando, porque claro, es que yo conozco gente de tu edad, joder, y hay, o sea, probablemente haya grises, pero hay como una polaridad entre los que entraban en una empresa con 18 años o 17 o lo que sea, y se jubilaron en esa empresa, y gente como tú, que lo conoces, como Javier, que estuvo aquí, que sois gente, joder, que saltasteis de un lugar a otro, que de repente Javier nos contaba, y claro, no tenía curro y me monto una empresa de teléfonos, de cabinas. O lo que acabas de decir antes, de traer casas de madera de Rusia, dijiste, ¿no? Sí, bueno, de descarga. Descargarlas del camión. O sea, yo no tenía esa empresa. Eso era una empresa... Ahí estás de descarga. Era una empresa sí, que descargábamos y nos ocupábamos de poner en el sitio donde Bueno, pero las tienes que entender que compramos. si te pidiésemos un currículum para hacer el cuarto, tendríamos bastantes folios y después diríamos, ¿qué coño es este tío? Claro. Porque desde molinero, farmacéutico, en construcción, de chico de los recados, de descarga, músico, compositor, Pues, hippie. Y después lo que no se puede contar. Pues polivalente me define. Pero es que no sé. Pero tenemos que llegar, porque yo no sé si va a tardar mucho en llegar esto, porque el día que te conocí te dije, te vienes al cuarto porque no conozco a nadie que haya vivido de esto, y menos en esos años. Y de hecho el otro día me encontré con Javier Sí. y me dijo, así que vas a llevar al cuarto a Valente, joder, vas a hablar de queimadas. Claro, llegamos a las queimadas. Claro, es que a partir de ahí, cuando dejo la banda, bueno, hay un local en Vigo que sí que se puede hablar de... Sí, puedes hablar de lo que quieras. Pues, o Galo do Vento. Entonces Armando un día llegó y me dijo, oye, Valente, necesito una persona que me haga aquí queimadas los sábados, porque la persona que las hacía se ha puesto enfermo y ya no puede hacerlas. Y bueno, a partir de ahí empecé a hacer queimadas allí. Llegó un productor, le hablaron de mí y fui a hacer una prueba con él y tal, y digo, me cajas perfectamente, y él me puso a rular por toda Galicia y bueno, a Madrid, hasta en el Escorial estuve haciendo queimadas, ¿no? Cosa, ¿qué pasa? ¿A dónde me llevó eso? Además, bueno, ahí, pues mi trabajo, porque yo ahí ya estaba trabajando, esto otra para añadir a la lista, que después hablaremos de mi currículum y de mi vida laboral, porque si juntamos las dos cosas, o sea, puede ser vamos... Está la vida laboral de Valente y la del resto de España, que es igual. Sería un gran grimorio, ¿no? Que es el libro donde se recogen todos los conjuros y fórmulas secretas. Entonces, a partir de ahí, conozco a esta gente y a través de una amiga poeta, de Silvia Penas, pues un día me llama, que ya había trabajado como profesora en la Universidad de Murcia, de portugués, creo. Me llama y me dice, mira, hay aquí unos chicos de Murcia que vienen a tocar, son músicos y tal, y querían alguien que les hiciera una queimada. Y digo, bueno, pues me voy a verlos, a ver de qué palo van esta gente. Y efectivamente me acaban contratando y me llevan con ellos, después de unos años de yo decirles, no quiero ir hasta allí, tengo muchísimo trabajo en el puerto, porque ahí estaba descargando peixe, pues digo... No le dio tiempo. No le dio tiempo, es mentira. No, que luego, no le dio tiempo. Que luego digas de que no se puede ser polifacético. El síndrome del impostor. No, pero me parece una muy bueno. mierda. No, pero ¿sabes qué pasa? Que esto también lo tenemos hablado nosotros, que es como que cuando entras en ciertos ámbitos, o conocemos a gente que a lo mejor entra en ciertos ámbitos artísticos, y es como que otros trabajos no los puedes pillar porque es como que te devalúa o te baja de nivel. Claro. En cambio, estamos viendo a alguien que estaba descargando pescado en la Ribera, aquí en el puerto de Vigo, y a la vez con un grupo, o empezó después con un grupo,
Hacer queimadas. Antes compositor, después... La vida da para todo. Bueno, lo hice con varios grupos, esto. Lo hiciste con varios grupos. Varios grupos, sí. O sea, pero había tantos grupos en Murcia. No, en Murcia no, en Vigo. En Vigo varios pero grupos pues me que a mí lo que me llamaron parece para curioso es hacerlo. que te pille un grupo de Murcia, joder, Bueno. y te vienes a hacer queimadas con nosotros. Vale, pues porque ahí volvemos a que yo hice la mili en Murcia. Y yo hasta entonces... Es como una sincronicidad con Murcia. Claro, yo hasta entonces había tenido sueños recurrentes en que volvía a hacer la mili una y otra vez. Y esto me pasaba, pero eso, muy a menudo. Pero a partir de conocer a esta gente, el sueño recurrente desaparece. Y entonces me voy con ellos y me ponen a moverme por toda la península. Andalucía, Cataluña, Madrid, Alicante... Pero ¿cómo era el... O sea, si entrásemos en el concierto, ¿qué veríamos? Bueno. Porque tú, ¿qué estabas? ¿Haciendo la queimada en una esquina mientras eras en la zona bar de queimada? No. ¿Estabas para ellos? Yo estaba en el escenario, en un lateral, siempre. Entonces, con disfrazado, etcétera y tal, con todo el cuento, ellos empezaban a tocar canciones y entre canción y canción yo iba recitando poemas. El formato, poetas románticos como por ejemplo Blake. Nunca llegamos a recitar nada de Rosalía, no sé por qué, pero bueno, entonces, y yo con los versos que yo había construido para mi conjuro, porque yo me había hecho un conjuro propio también, pues iba recitando esos versos a la vez que ellos iban cantando, haciendo las canciones, y yo removiendo la pócima y llamando a todos los espíritus del universo, ¿no? Hasta que al final, bueno, en el formato, durante el tiempo que duró, pues había una canción que se llama Vimesta Paiva, que está escrita en finlandés, en la que hace alusión al fuego y a todo esto y tal, y ahí y a las brujas, y la bruja regresa, la magia regresa, no sé qué, y yo ahí pum, 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 y ahí se acababa el fuego automáticamente, y luego al principio repartía al público la pócima, pero claro, tenía que quemar mogollón de aguardiente, aquello era un despropósito, se interrumpía más o menos el concierto, entonces nos dimos cuenta que eso no funcionaba, y al final hicimos algo simbólico en los que bebíamos, era yo, los músicos y para de contar. Es muy curioso porque la gente, no sé si lo sabe, bueno, mucha gente sí, pero a lo mejor no todo el mundo que nos está escuchando, y como este programa a veces se escucha fuera, pero muy fuera además, cuando uno piensa en la queimada y en Galicia, uno tiende a pensar que la queimada está íntimamente unida a ese conxuro que todos conocemos, que uno, si no tiene mucho conocimiento, realmente puede pensar que es algo de nuestros ancestros. El conxuro de la queimada, que es tan famoso, ese de los mochos, coruxas y tal, es un conxuro que tiene 50 y pocos años y que se creó en Vigo. Además, sí. Que es una cosa, por eso tú recogiste un poco que además... ¿Hacías el conxuro? Sí, él dice, por cierto, que es una petición... ¿Pero lo hacías o lo hacías el no, de toda o hacías tu versión? Dijo él ahora mismo que hacía una versión, ¿no? A ver, yo hacía mi versión, pero además también incorporaba ese, porque, bueno, ese es de una persona que yo no sé si vive aún. Y creo que falleció hace muy poco. Hace muy poco, en el año 2022 me parece. Hace muy poquito. Sí, Mariano, que fue el que creó ese conjuro allá por los años 60 finales, 60 finales en los guateques, los hacía para ligar, en el fondo. Sí, es cierto. Espérate, que porque si nos escucha gente de fuera, esto también hay que decirlo, porque después esto, y creo que lo hablamos el día que nos conocimos, así entre cerveza y cerveza, creo que lo hablamos, porque creo que te pregunté, ¿qué coño lleva tu queimada? Porque después es cierto que que esto es mi opinión, que hay queimadas por ahí que no sé si esta palabra se emplea en otros lugares de España, pero aquí en Galicia se llamaba la lavadura, que era la comida que se le echaba al cerdo, que iba atada, y hay queimadas que llevan tantas cosas flotando que no dan ganas de beberla. Pues sí, mira, para mí la queimada solo tiene que llevar fundamentalmente aguardiente, café, limón y miel o azúcar.
esos 4 ingredientes, nada más. Es como lo hacía Don Manuel. Para mí, porque las he hecho con más cosas, creo, siempre me han dicho, esta es la más rica. Es más, y los puristas incluso le quitan el café, los olores del café. Los más puristas ya incluso se quedan con el aguardiente, el limón y el azúcar o la miel. El café le da un toque, pero es un engorro porque luego te encuentras con los granos de Mi café. padre le echa un pocillo. Yo lo que le he hecho es licor café directamente. Ah, bueno, mi padre le echa el café hecho, mira, no le echa, añadirle más alcohol parece. No, pero bueno, ¿sabes? Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, bueno, eso, ¿sabes? Que no le va a quitar fuerza porque lleva, bueno, todo el mundo sabe lo que lleva el licor café, ¿no? Piel de naranja, café y aguardiente y azúcar y punto. Y punto. Y punto. Entonces, bueno, pues digo, joder, así me evito andar con el café para arriba, para abajo y luego eso que salpica, porque eso cuando lo haces salpica, si hay granos de café es peor. Y entonces, pues bueno, le echo el licor café y el resultado es óptimo. Tenía una petición, por eso no quería que se me fuese, porque como tú dijiste que además de ese conjuro, que si quieres luego lo recordamos, pero bueno, que no es tan interesante, pero me llamó la atención de que el hecho de que tú hicieses uno propio. ¿Nos puedes pues recordar o ahora declamar unas pequeñas frases de cómo era el conjuro de la queimada que presentaste durante tantos años? Sí. Árbores milenarias que sabedes do eterno, estendede as vosas ramas ata as estrelas, fincade as vosas raigames o máis fundo na terra, elevade a miña verba até o ceu e os avernos. Qué bonito, porque conserva todo el misterio de la queimada, ¿no? Sí. Qué bonito. A ver, es mágico. Yo creo que sí. Quitando el rollo que te hayas ganado pasta con grupos haciendo queimadas o en garitos o por toda Galicia, me da igual. Es mágico. Es mágico. Porque hace un rato hablabas de casi, decías, es curioso, me pareció muy curioso, pero esto es por mi pedrada. Me parece muy curioso que hables de que Murcia era recurrente en sueños y desaparece cuando vuelves a Murcia o cuando empiezas con el grupo de Murcia, ¿no? Esos sueños recurrentes. Exacto. ¿Ahí cómo leemos esto? Pues ahí, sabes que además pasó otra cosa, que me echaron del puerto. Ya no pude volver a descargar. No, pero ¿cómo pescado. leemos dentro de tu forma de pensar que se den estas circunstancias? ¿Por qué desaparece un sueño cuando aparece Murcia o por qué Murcia estaba metida ahí para ti? No tiene una explicación racional. Bueno, pues vamos a darle una irracional. No sé, yo creo que era algo que estaba en mi cabeza y que tenía que pasar. Que yo tenía que volver a Murcia y tenía que conocer a esta gente. Entonces, esta gente a mí me pegó un cambio radical en mi vida. ¿Por qué? Pues porque me encontré con gente súper espiritual. ¿Qué es súper espiritual? Pues gente que está pensando más que en el día a día, en lo terrenal, en lo de buscarme la vida constantemente, sino que tienen una proyección más allá de todo eso, que son capaces de ver más allá de lo simplemente de buscarte la vida en el día a día. No, quiero decir, no religiosos, ¿no? Sí, sería como una gente más transpersonal, más que espiritual, que ven lo que hay más allá de la persona o se preguntan cosas. Y se preguntan cosas, muchas cosas. Y les parece divertido preguntarse cosas. Y con una dimensión de que el mundo no es solo esto, sino que el mundo es ¿hay un cambio ahí? Mucho más. ¿Tuyo? Para mí sí hay un cambio. Porque venías de una parte más tierra, más materia, Venía ¿no? de una parte gruñona, de ser un gruñón constantemente, a ser una persona súper tranquila. Pasé a ser una persona muy... ¿Pero cómo se produce eso? O sea, ¿es simplemente estando en contacto con la gente, como decías antes y tal? ¿O hay un proceso...? O sea, ¿es este rollo de ahora de, no, es que me metí en mi psicólogo y me cambió? ¿O simplemente es la vida que te va llevando por distintas personas? Hay varios factores. Hay un factor que es muy importante, en el que yo me pongo enfermo, tengo cáncer, un cáncer que no se puede operar, y entonces ahí recibo de toda esta gente un cariño súper extraordinario. O sea, lo primero que hacen cuando se enteran
es pagarme un billete de ida y vuelta de avión a Ibiza y estar rodeado con 7 ninfas que me están cuidando todo el puñetero día y la noche, ¿sabes? O sea, hasta una dormía conmigo, chavalas jovencísimas, etcétera y tal. Y yo digo, bueno, pues ahí hice una transformación, ¿no? Una transformación en cuanto a mi manera de pensar, de cómo me voy a tomar esto, etcétera y tal. Entonces acaba el viaje, me vuelvo a Vigo, decido someterme a tratamiento, no funciona, ellos siguen apoyando, siguen dándome cariño, siguen llamándome para que me vaya con ellos de gira, vienen a verme a Vigo, recorremos toda Galicia, bueno, toda, unos cuantos sitios, Era una familia, con un formato pequeño de la banda. Sí, o sea, me dieron la familia que me faltaba, ¿no? Porque yo siempre, como ya te digo, mis padres murieron en el 99, en el 2000, luego con mis hijas, pues durante muchos años, sobre todo en su infancia, tuve bastante desapego con ellos y me encuentro con esta gente y me da otra visión, me da una visión familiar, ¿sabes? Te arropo. Te arropamos, te cuidamos, vente con nosotros, nos vamos a verte y sigue con la vida, sigue adelante, sigue luchando, ¿no? Y eso a mí me generó pues otra manera de ver la vida, ¿no? Al final, como no había funcionado el tratamiento, tengo metástasis y me meten en un programa experimental del que salgo adelante después de un año. Hoy no lo tengo, hoy no tengo cáncer. Entonces, no sé. ¿Qué fue, el programa experimental o fue Ibiza? Fueron las dos cosas. Yo estoy convencido, porque si tú no tienes actitud de querer seguir vivo, si tú no tienes un objetivo por el que luchar, tú te vas abajo. Es súper complicado superar una terapia contra el cáncer, porque son súper agresivas y el estado físico en el que te encuentras, más con una persona como a mí que me tocó quimio y radio, y la quimio más o menos la puedes tolerar, pero la radio es súper agresiva y te debilita un montón. Pues como no tengas ese claro objetivo de tengo cosas que hacer todavía, yo creo que no sales adelante. Pero entonces es como empezamos hablando aquí, entonces la alegría sanadora. Sí. ¿Y cómo le explicamos esto a la sociedad? Porque sí que hay una parte que es en plan actitud, es en plan no sé qué, pero después es como que, o esta es mi visión, es como que no se lo creen. Es como que queda muy bonito decir hay que ser feliz, hay que no sé qué, es muy difícil vivirlo, creo yo. Es muy difícil sentirlo y llegar a poder decir que a lo mejor un cáncer, cuando tienes miedo, te manda a tomar por culo en nada. En cambio, cuando tienes ilusión, a lo mejor tira el cuerpo de puta madre. Claro, yo estoy convencido que a nivel psicosomático funciona, ¿sabes? Y el tema de las emociones es materia de estudio dentro de las terapias anticancerígenas. Yo animo a todo el mundo, a crearte un proyecto de vida, aunque sea nuevo, es decir, vale la pena seguir luchando. Todavía nos quedan cosas por hacer. Es que en realidad a lo mejor la muerte llega antes ese momento cuando crees que ya está. Que ya acabé. Es este rollo. Hace poquito yo hablaba con una mujer que con 50 y pico años la vida le quitó no, o sea, ese problema que hay ahora, que hay un negocio, te quitan el negocio porque necesitan el local para otra cosa, y me decía algo así como, joder, mira, ahora con 55 años... tener que buscarme otro local para ejercer, para no sé qué, para tal. Y decía, mira qué guay la vida que te enseñó que todavía no se acabó. Exacto. Que hay cosas que hacer. Es decir, hay muchas cosas que hacer. No sé, a lo mejor te puede sonar todo banal y que no tiene sentido lo que estás haciendo, ¿no? Pero siempre te va a llevar a alguna parte. Es decir, no sé. Yo animo, lo vuelvo a repetir, animo a todo el mundo a que tenga cualquier enfermedad, ¿no? A que luche y tal, intente a través de la autoestima, de tratar de buscar esa ilusión de vida. ¿Solo fue cariño, por decirlo de alguna manera, o hubo intentos alternativos de curarte, por decirlo de alguna manera? Hubo intentos alternativos. Eso los dices como que no. No, los hubo. Los hubo. ¿Y funcionaron? Yo creo que también. Me explico.
concretamente, a los pocos días de darme el diagnóstico, yo iba caminando por la Alameda y de pronto me llama una persona y me dice, Valente y tal. Y yo me giro y digo, coño, Agustín, ¿qué haces aquí? Un murciano, que es médico y a la vez técnico de luces. Y Gente polivalente. Yo soy técnico de luces, pero para sacarme pasta hago medicina, ¿no? no, al contrario. Soy médico, pero para ganar dinero soy técnico de luces. Vale. Y entonces pero digo, ¿qué haces aquí? Y digo, bueno, pues vine a hacer porque mi chica está aquí en Cangas y van a hacer una ceremonia de estas cosas que no se pueden decir tampoco. Sí, dilo, ya salió más veces. Ayahuasca. De ayahuasca. Y entonces... ¿En qué año fue? Pues esto fue en el 16. Qué curioso, mira. Esto era en Cangas. En Cangas. ¿En Cangas en qué parte de Cangas? Bueno, bueno, da igual. En la costa. No, en la costa. Mira, ¿quieres otra sincronicidad? Es que a esa no pude ir. Bueno, el caso que él me dijo, mira, yo hago una terapia que es con imanes, es una terapia que aprendí en México y tal. De par biomagnético debe ser o algo así, ¿no? No lo recuerdo, la verdad. Y me dijo, si quieres probar, y digo, bueno, pues no pierdo nada. Entonces cogimos, nos subimos en su furgo, nos fuimos a Cangas y allí en la playa, no sé qué tal, pim pam, me hizo esto, estuvo conmigo 4 horas, no me cobró nada. Digo, vale. Salí de allí y digo, bueno, me hizo una serie de preguntas durante la terapia, que yo creo que más que los imanes... Fue la descarga. Fueron las preguntas que me hizo, que eso me hizo revolverme y decir, vale, pues todavía tengo causas pendientes. Yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que los imanes preparan para responder las preguntas. Puede ser. O sea, creo que... O sea, yo al principio pensé, cuando empezaba a ver este tipo de terapias, decía, bueno, está el show business y lo de verdad, que serían las preguntas. Con el tiempo creo que todo lo que al principio vemos como parafernalia de imanes o de calentitos o de rocas o de lo que sea, a lo mejor está preparando el cuerpo para que tú puedas contestar bien. Es como meterte una ayahuasca o hacerte un viaje con psilocibina o con MD, de alguna manera, ¿no? Porque te hace ver con más claridad, creo yo, ¿no? Yo creo que sí. O sea... Que no todo el mundo creo que esté preparado para, por ejemplo, como dices tú, una ayahuasca, porque yo siempre lo digo, cuando me pregunta la gente cómo es una ayahuasca, yo digo, es una noche donde vas a ver tus demonios. Y no va a ser, probablemente, es muy raro que esa noche resulte agradable la primera vez. Exacto. Porque vas a ver tus demonios. Sí, cualquier y el cuerpo se va a revelar psicotrópica. incluso a nivel físico. Y vas a vomitar o a cagarte y no todo el mundo está preparado incluso para lo del cuerpo, para estar vomitando o estar en un grupo de 20 personas y tener que salir corriendo al baño porque tu cuerpo te está diciendo o vas al baño o explotas. Exacto. Entonces, sí, porque yo creo que tienes razón, ¿sabes? Porque si a mí me hubiera hecho las preguntas que me hizo este hombre directamente en frío, pues probablemente no me hubiera valido para nada. Y quizás tampoco le hubiera contestado en la medida que le contesté, buscando esa autosinceridad, ¿no? Porque ahí yo creo que eso sí te prepara para las respuestas. No es como... A ver... De hecho, creo, porque esto sí que en los últimos años hay una tendencia a utilizar psilocibina o intentar meterla en psiquiatría para llevar a gente y tal. Y yo ahí soy pero es una opinión también personal, soy un poco reacio porque creo que se mata que el ritual también hace. Que es distinto que tú te metas en un ritual de ayahuasca con un chamán, con unas fotos de taitas, con unas guairas, con un no sé qué, con un altar en el medio, con fuego y con tal, que te metas en un espacio blanco y te den una sustancia y a ver qué te pasa. Creo que el ritual también te va vacunando. Yo, sabes, yo he hecho queimadas, por tanto soy de rituales. Por eso. Y sí, o sea, no es lo mismo con ritual que sin ritual. Hablando de la psilocibina, también el LSD se está utilizando ahora en terapias de psiquiatría. Sí, también.
que ahora se están utilizando como microdosis y psilocibinas, LSDs, están... Ketamina, conozco yo algún terapeuta por ahí que tiene utilizado para viajes de estos introspectivos, vamos a decir. Viajes introspectivos. Pues, orgulloso de que tu cuerpo funcione, ¿no? Claro, claro. Es que... Eso, yo qué sé. ¿Qué tienes tú de bueno para conseguir esto? O sea, bueno se entiende. ¿Qué capacidades hay que tener o cómo hay que ser para de repente que funcione, salir de un cáncer de forma bien? ¿Qué Porque no es capacidades? suerte solo, ¿verdad? Hay quien lo achaca a la genética. O sea, que tengo una predisposición genética que a través de las terapias a las que me sometieron, pues eran compatibles con eso. Y entonces, gracias a eso... Pero luego es la capacidad de querer salir adelante. Es decir, no puedo andar, pues me hago 20 metros. Mañana no puedo andar, pues 25. Y al día siguiente 30. Y ese intento de superación de día a día, intentar superarte a ti mismo, de seguir luchando. Es decir, la vida no se acaba aquí, vamos a seguir luchando. Hasta la muerte de todos vida. Incluso después de la muerte sigue habiendo vida. Porque la vida no es algo que te pertenezca a ti, es algo que es global, es algo universal. Qué bonito. Qué bonito, mira. Es un continuo, o sea, unos se quedan, pero es que sigue y todo va siguiendo, y la bola no para de girar. Pero aunque la vida sea global, ¿la tuya te quedó bonita? ¿O te está quedando bonita? ¿Qué coño te quedó? ¿Te está quedando bonita? A ver, hay partes mías que son bonitas, otras que prefería borrarlas, pero sí me está quedando bonita. Pero supongo que un tipo como tú las partes malas las verá también como impulsos hacia partes bonitas. Sí, para reflexionar sobre eso y hacer las cosas mejor. Entonces, sí, mi vida es bonita. Mi vida hoy en día es, no sé, tengo todo lo que necesito. ¿Podría tener más? Sí, pero tengo lo que necesito. Y estoy arropado por gente que me quiere y que no deja de llamarme para hacer proyectos nuevos cuando ya tengo una edad que debería estar más que retirado. Pero bueno, me gusta, ¿sabes? Me gusta el mundo de la escena, me gusta ver al público sonreír, me gusta... ¿sabes? Que al final dicen, joder, qué bonito, gracias, no sé qué, todo esto, ¿sabes? Entonces yo me siento una persona plena. ¿Alguna idea para lo que te queda por hacer? O algo que te quede por hacer que digas, esto también lo tengo que hacer, antes de que se acabe la historia. ¿O simplemente eres de los que la vida le da la hostia? Porque yo siempre digo que la gente que hace muchas cosas es simplemente posicionarse y actitud. Porque la vida te las va dando y te va dando las hostias que te hacen moverte. Claro. No es algo proactivo, es algo de estar atento. Exacto. Es algo de estar atento, nada más. Las cosas en mi vida van surgiendo concatenadamente, ¿no? Van surgiendo una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra y así. Me olvidé de apagar el móvil. No pasa nada que te olvides de apagar el móvil. ¿Y el currículum? Cuando ves el currículum, ¿qué piensas de un tipo que tiene ese currículum? A mí me llega una persona con ese currículum y lo contrato inmediatamente. Vete conmigo que tú y yo nos vamos a entender. Pero eso sí, no me dejes colgado. ¿Sabes? Soy una persona que soy súper formal. Yo con una persona que me deja colgado una vez, ya le pongo la falta. Si me dejas colgado dos, ya... dudo en llamarte. Y si me dejas colgado una tercera, ya no te llamo más. O sea, puedes tener el mejor currículo del mundo que no te vuelvo a llamar. Pero si vienes con ese grimorio, con esa carta de presentación, que no hay Dios que lo lea, porque es imposible, pues bueno, pues pasa, me interesas. Porque sé que me vas a aportar algo. En todo ese batiburrillo de cosas que has hecho, sé que me puedes aportar.